Un millonario director ejecutivo se enamora a primera vista de la difunta y torpe dama de honor de la boda de su amigo. Antes de empezar la historia, deja un comentario diciéndonos desde dónde la ves. Disfruta de la historia. Emily corría desesperada por los pasillos del hotel, sujetándose el dobladillo del vestido y tratando de no romperse el tobillo y los tacones que, hasta ahora, le habían parecido una gran elección. ¿Pero ahora? Una sentencia de muerte. El plan era simple. Llega temprano, ayuda con los preparativos y brilla como dama de honor. Pero claro, el universo decidió que hoy era el día perfecto para poner a prueba su paciencia. Primero, el taxi llegó tarde. Entonces, un conductor imprudente casi la atropella en la entrada del hotel. Y para colmo, el ascensor que la llevaría directamente al salón estaba abarrotado, lo que la obligó a subir corriendo las escaleras. Si hubiera un premio para la dama de honor más torpe de la historia, sin duda ganaría. Lo siento, lo siento, lo siento. Murmuraba con cada tropiezo ante los desconcertados invitados. Estaba a solo unos pasos. Emily ya oía el murmullo de los invitados en el salón, lo que significaba que la ceremonia estaba a punto de comenzar. Y entonces sucedió. ¡Pum! Emily se estrelló contra algo sólido. O mejor dicho, contra alguien. El impacto fue tan fuerte que su ramo salió volando, su bolso cayó al suelo y casi besa la costosa alfombra del hotel. Pero antes de que pudiera consumar su desastre, unas manos fuertes la sujetaron por la cintura, impidiendo una catástrofe total. El aroma de una colonia cara la invadió, y por un instante, olvidó incluso su nombre. «Uf, por favor, dime que no acabo de atropellar a un anciano», murmuró, intentando recuperar el equilibrio. «Definitivamente no soy un hombre mayor». La voz profunda y lenta la hizo parpadear un par de veces antes de finalmente mirar al hombre que la sujetaba por la cintura. Emily casi se atraganta. ¿Qué clase de injusticia genética era esta? El hombre frente a ella parecía salido de un anuncio de trajes de lujo. Cabello oscuro, peinado a la perfección, penetrantes ojos azules y el aura de alguien acostumbrado a estar al mando. Su expresión era una mezcla de curiosidad y diversión. «Llegas tarde». Emily abrió mucho los ojos. Genial, él también era observador. «Gracias, capitán obvio». ¿Algún otro dato brillante que quieras compartir? La comisura de sus labios se levantó ligeramente, pero Emily no tuvo tiempo para coquetear ni para analizar lo ridículamente atractiva que era esa sonrisa. Intentó apartarse rápidamente, pero sintió un tirón en su vestido. Al ver su absoluta humillación, vio que la tela se había enganchado en su propio talón. ¡Genial! Porque tropezar no era suficiente, también tenía que quedarme atrapada. El hombre se agachó sin prisa, liberando la tela con un movimiento rápido. Ahora puedes continuar con tu misión suicida. Yo ya estaba en camino. Antes de que ella pudiera escapar, añadió, espero que tengas seguro de vida porque a este ritmo, no pasarás del buffet. Emily puso los ojos en blanco, recogió sus cosas del suelo y se fue de nuevo, sin mirar atrás. Pero incluso en medio del caos, su voz seguía en su cabeza. No lo mires. No lo mires, se repetía Emily como un mantra mientras se acomodaba entre las damas de honor. La ceremonia ya había comenzado, y la novia, su mejor amiga, Clara, la fulminaba con la mirada. Pero Emily solo podía concentrarse en la imponente figura sentada entre los padrinos, el hombre del choque. Estaba justo ahí, frente a ella, observándola de nuevo con esa mirada escrutadora. ¿Quién es?, le susurró a una de las damas de honor a su lado. Brian Fischer. ¿Y por qué debería saber quién es? Porque es uno de los hombres más ricos del país y el director ejecutivo de una de las consultoras financieras más grandes del mundo. Emily parpadeó, intentando procesar la información. Ah, claro. Tiene todo el sentido que un multimillonario se pase el tiempo salvando damas de honor torpes en los pasillos de los hoteles. Su amiga reprimió una risa silenciosa. Es un misterio. Frío, calculador, nunca se involucra con nadie, y dicen que puede acabar con la carrera de cualquiera con una sola llamada. Emily tragó saliva con dificultad. Genial. No solo casi lo derribó, sino que además fue grosera con él. Cerró los ojos y respiró hondo. Bien, la boda se estaba celebrando. Solo necesitaba sobrevivir a la ceremonia,
evitar más desastres y, lo más importante, dejar de mirar a Bryan Fischer. Pero cuando volvió a abrir los ojos, él seguía observándola. Y él arqueó una ceja como si supiera exactamente lo que estaba pensando. Un escalofrío recorrió la espalda de Emily. Algo le decía que la noche apenas comenzaba. Juguemos un jueguito con quienes solo leen los comentarios. Escriban pizza en los comentarios. Solo quienes llegaron hasta aquí lo entenderán. Continuemos con la historia. Emily nunca fue de las que se intimidaban fácilmente. Pero en ese momento, sentada entre las demás damas de honor y tratando de concentrarse en la ceremonia, sintió el peso de esa mirada sobre ella. Bryan Fischer. No necesitaba mirar para saber que él seguía observándola. Podía sentirlo. Fue como si toda la habitación se hubiera desvanecido, dejando solo esa presencia intensa y enigmática. Llevas 5 minutos jugando con tu cabello. La dama de honor a su lado la devolvió a la realidad. Emily se detuvo al instante, sintiendo que se le calentaba la cara. ¿Lo he hecho? Sí. ¿Y adivina qué? Sigue mirándote. Emily cerró los ojos un segundo. Genial. Justo lo que necesitaba. ¿Por qué un director ejecutivo multimillonario estaría interesado en mirarme? Solo soy una arquitecta que casi lo derriba. Su amiga se encogió de hombros. ¿Quién sabe? Quizás le gusten los desafíos. Emily suspiró e intentó concentrarse en la ceremonia. Pero incluso cuando los novios intercambiaron votos y los invitados dejaron escapar suspiros sentimentales, no pudo evitar la sensación. La recepción de la boda estaba en pleno apogeo. El salón resplandecía con luces doradas, la música suave inundaba el ambiente y los invitados se movían entre mesas elegantemente decoradas mientras los camareros llevaban bandejas con copas de champán. Emily intentó concentrarse, ayudando a Clara, asegurándose de que la novia estuviera bien, y lo más importante, evitando más momentos embarazosos. Pero el universo, como siempre, parecía tener otros planes. Al tomar una copa de vino de la bandeja del camarero, giró demasiado rápido y chocó de nuevo con algo sólido. El líquido oscuro salpicó. El tiempo se detuvo. Contuvo la respiración, observando el desastre a cámara lenta. La mancha roja se extendió por la tela perfecta de un traje negro. Emily levantó la vista horrorizada y se encontró con los ojos azules de Bryan Fischer, que la miraban fijamente. Dime que esto no fue casualidad, susurró, aún con el vaso vacío en la mano. Bryan bajó la mirada hacia su camisa y luego la miró a ella con expresión indescifrable. Bueno, si pasó, tragó saliva con dificultad. Voy a por una servilleta. No, espera, puedo limpiar. Antes de que pudiera terminar, se quitó la chaqueta con calma y se arremangó. Tranquilo, solo es vino. Parpadeó, sorprendida. ¿No me vas a demandar ni a echar de la fiesta? La comisura de su boca se levantó ligeramente. Todavía no, pero si quieres compensarme, podrías acompañarme al bar. Emily parpadeó de nuevo. ¿Era una invitación? Más bien un intento. Depende de tu respuesta. Miró a su alrededor, buscando una salida. Pero la verdad era que, a pesar de todo, había algo en el que la intrigaba. Quizás era la calma, la tranquila confianza en su voz. Quizás era la forma en que su mirada siempre parecía estudiarla con silencioso interés. O quizás era solo curiosidad. Bueno, pero yo elijo las bebidas. Bryan señaló la barra con la cabeza. Sorpréndeme. El bar del salón era lujoso, pero tranquilo en ese momento. Solo había unos pocos invitados sentados en la barra, lo que hacía que el espacio se sintiera más íntimo. Emily se sentó en uno de los taburetes altos y se cruzó de brazos. Debería pedir algo carísimo solo para ver tu reacción. Bryan ladeó la cabeza. ¿Crees que me importaría el precio de una bebida? Precisamente por eso sería divertido, rió entre dientes, y un pequeño escalofrío le recorrió la espalda. ¿Bryan Fischer riéndose? Eso sí que era raro. El camarero se acercó y Emily pidió 2 tragos de whisky. Bryan levantó una ceja. Impresionante, se encogió de hombros. ¿Pensabas que pediría un cóctel de frutas? Creo que te gusta sorprender a la gente.
Llegó el whisky y ella tomó su vaso, observándolo un momento. Entonces, Brian Fischer, dime, se volvió hacia él. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. ¿Por qué está un ejecutivo con tanta autoridad en una boda que claramente no encaja con su estilo reservado? Hizo girar su bebida antes de responder. Porque soy el padrino del novio. ¿Y por qué tu vida social consiste en aburridos eventos corporativos? Brian volvió a reír y Emily sintió una extraña satisfacción. Quizás, pero ¿y tú? Soy la dama de honor, lo que significa que estoy aquí por obligación, no por elección propia. Y aún así, parece que lo estás disfrutando. Dio un sorbo de whisky, sintiendo el calor bajar por su garganta. Bueno, la noche se puso mucho más interesante después de que derramé vino sobre el invitado de honor y casi lo tiro al suelo en el pasillo. Emily puso los ojos en blanco. Nunca vas a olvidarlo, ¿verdad? Probablemente no. Se quedaron en silencio por un momento, pero no era un silencio incómodo. Era de esos que transmiten algo tácito, algo que persiste entre ellos, creciendo lentamente. Emily apartó la mirada, fingiendo concentrarse en su bebida. Entonces, ¿siempre miras así a la gente? ¿Cómo qué? Como si intentaras comprenderlos, dijo Brian con una sonrisa irónica. Solo cuando creo que vale la pena el esfuerzo. A Emily le dio un vuelco el corazón. ¿Qué estaba pasando? Respiró hondo y se bebió el whisky de un trago. Fue divertido, pero tengo que volver con la novia. Brian no intentó detenerla, solo la observó mientras se levantaba, con la mirada fija en ella. Nos vemos, Emily. Dudó un segundo y luego esbozó una pequeña sonrisa. Nos vemos, señor Fischer. Pero mientras se alejaba, presentía que esta no sería su última conversación. La boda seguía animada, pero Emily sentía que algo en su interior había cambiado después de aquella conversación con Brian Fischer. Algo que no podía definir con exactitud, pero que le aceleraba el corazón. Regresó a la mesa de las damas de honor y tomó una copa de champán, intentando ignorar que, a pocos metros de distancia, Brian seguía observándola. Entonces, Clara apareció a su lado con una sonrisa burlona. Te vi y el misterioso padrino tuvo un momento interesante en el bar. Emily puso los ojos en blanco. Era solo una conversación informal. Nada especial. ¿Nada especial? Clara arqueó una ceja. Ese hombre no te quitaba los ojos de encima durante la ceremonia. Y ahora, incluso desde el otro lado de la sala, sigue mirándote. Emily soltó una risa nerviosa y dio un sorbo a su bebida. Estás exagerando. Es simplemente intrigante. ¿Intrigante? Clara rió entre dientes. Emily, ese hombre es uno de los multimillonarios más poderosos del país, por lo que dicen, no se involucra con nadie. Si está interesado en ti, es porque ve algo diferente. Emily se encogió de hombros, pero no pudo ocultar el rubor que le subía a las mejillas. Solo le gusta analizar a la gente, eso es todo. Y, sinceramente, yo solo soy una arquitecta común y corriente. No hay razón para que alguien como él se fije en mí. Clara suspiró y negó con la cabeza. Ay, Emily, de verdad que no lo ves, ¿verdad? Antes de que Emily pudiera responder, uno de los padrinos se acercó a invitarla a bailar, dejándola sola otra vez. Pero no por mucho tiempo. ¿Vas a seguir fingiendo que no te has dado cuenta de que llevamos horas mirándonos? Emily cerró los ojos un segundo antes de darse la vuelta lentamente. Brian estaba allí. Demasiado cerca. No te estaba mirando, dijo Emily rápidamente, intentando parecer indiferente. Brian ladeó ligeramente la cabeza, observándola con esa mirada intensa que le aceleraba el corazón. Se te da fatal mentir, ¿verdad? Emily se cruzó de brazos y soltó una risa sarcástica. ¿Y siempre eres así o simplemente te gusta incomodar a la gente? La comisura de su boca se levantó ligeramente. Me gusta observar, entender cómo reacciona la gente, y hasta ahora ha sido una sorpresa interesante. Bien por ti. Ahora, si me disculpas. Intentó alejarse, pero Brian la tomó suavemente de la muñeca, lo justo para que se detuviera. Baila conmigo. Emily abrió mucho los ojos. ¿Qué? Un baile. Eso es todo.
Miró la pista de baile, donde las parejas ya se movían al ritmo de la música suave. Luego se volvió hacia él. ¿Y si digo que no? Diría que mientes otra vez. Emily se mordió el labio inferior, luchando contra la sonrisa que amenazaba con aparecer. Eres insoportablemente arrogante, ¿lo sabes? Brian dio un paso atrás y extendió la mano. Y aún así, sigues aquí, considerando mi oferta. Emily respiró hondo. ¿Qué daño podría hacer? Puso su mano en la de él. Mientras Brian la conducía a la pista de baile, Emily sintió como si el mundo a su alrededor hubiera desaparecido. Sus brazos la rodearon por la cintura con silenciosa confianza, mientras su mano firme sostenía la suya. Ya lo has hecho antes, comentó Emily, intentando ignorar su cercanía. ¿Bailar? ¿Algunas veces? Pero no así. Levantó la vista y lo miró de cerca. ¿Y qué es diferente esta vez? Brian la observó un momento antes de responder. Tú. Un escalofrío recorrió la piel de Emily. La sala estaba llena, pero en ese momento, sintió que solo existían ellos dos. Y por primera vez esa noche, se permitió dejar de evitar su mirada. Porque en el fondo, sabía que algo estaba pasando allí. Algo que no podía ignorar. Y quizá ni siquiera quería. Emily no estaba segura de lo que estaba pasando. Bueno, lo sabía. Bailaba con Brian Fischer, el hombre más reservado, intimidante y aparentemente persistente que había conocido. Pero, al mismo tiempo, no sabía por qué se sentía tan natural. El salón estaba lleno, pero todo a su alrededor se difuminaba mientras él la guiaba por la pista con precisión natural. Nunca se había dado cuenta de lo mucho que le gustaba bailar hasta ese momento. O quizás era solo que Brian parecía saber exactamente cómo tomarle la mano, cómo tocarle la cintura, cómo hacer que cada movimiento se sintiera ligero. Sin esfuerzo. ¿Estás sorprendido? Su voz profunda resonó cerca de su oído, provocándole un escalofrío. ¿Debería? No esperabas que supiera bailar. Emily lo miró con los ojos entrecerrados. No, no lo hice. Pero supongo que tiene sentido. Apuesto a que aprendiste esto igual que todo lo demás en la vida, porque necesitabas mantener las apariencias. Brian sonrió con sorna, con un brillo misterioso en los ojos. ¿Siempre eres así de directa? Solo cuando tengo curiosidad. Entonces dime, Emily. ¿Qué más te da curiosidad? Emily abrió la boca para responder, pero su mirada la desorientó. Por un instante olvidó lo que iba a decir. Eso no es justo. ¿Qué no? Me distraes con esos ojos y esperas que formule una frase coherente. Brian soltó una risita. No es mi culpa que te distraigas tan fácilmente. Suspiró y decidió alejarse. Pero en cuanto dio un paso atrás, Brian la tomó de la mano. ¿Ya oías? Emily arqueó una ceja. No huyó. La estudió un momento. Luego demuéstralo. Emily se cruzó de brazos. ¿Cómo? Dudó un segundo y luego dijo, nos vemos para tomar un café mañana. Emily dudó. La idea de volver a ver a Brian al día siguiente era tentadora, pero también arriesgada. Por suerte para ella, la música terminó justo en ese momento, y se alejó lentamente como si nada hubiera pasado. Brian simplemente se quedó allí, observándola con una sonrisa. La fiesta estaba llegando a su fin. Los invitados empezaban a despedirse, los novios estaban ocupados con los últimos saludos, y Emily sintió que era el momento adecuado para irse. Había sido un día largo y su mente estaba llena de pensamientos dispersos. Salió del salón de baile hacia la entrada del hotel, donde estaban estacionados los coches de los invitados. Sacó el teléfono para pedir un viaje, pero apareció una notificación en la pantalla, no había conductores disponibles en ese momento. Genial. Respiró hondo, considerando esperar un poco más, cuando oyó una voz familiar a sus espaldas. Parece que tu plan de escape falló. Emily se giró lentamente y encontró a Brian Fischer de pie junto a ella, con las manos en los bolsillos del traje y esa mirada observadora que la inquietó. No me voy de aquí. Solo voy a casa. Sin que nadie me lleve. Eso es solo un detalle. Brian ladeó la cabeza ligeramente, como si analizara la situación, y luego, sin dudarlo,
dijo, te llevo. Emily frunció el ceño. ¿Tú? ¿Qué? Te llevo a casa. Es tarde y no creo que sea seguro para una mujer esperar sola a estas horas. Se cruzó de brazos. Puedo cuidarme sola. Nunca dije que no pudieras, pero ¿por qué esperar si ya me voy? Emily se mordió el labio. Aceptar que Brian me llevara se sentía mal por muchas razones. Primero, estar en un coche con él significaba que no habría escapatoria a sus bromas. Segundo, había algo en el que le aceleraba el corazón de una forma extraña. Volvió a mirar la aplicación, esperando que apareciera un conductor por arte de magia, pero la pantalla seguía igual. Bien, dijo finalmente, pero solo porque no tengo otra opción. Brian no respondió. Simplemente abrió la puerta del coche, esperando a que ella subiera. Emily respiró hondo y se acomodó en el asiento del copiloto. En cuanto subió y arrancó el motor, el silencio inundó el coche. Era un silencio denso. Las luces de la ciudad titilaban a través de las ventanas mientras conducían. Emily jugueteaba con los dedos, sin saber si debía iniciar una conversación o simplemente esperar a que terminara el viaje. Brian, en cambio, parecía perfectamente cómodo con el silencio. ¿Siempre conduces solo?, preguntó finalmente, solo para romper la tensión. Él la miró brevemente antes de responder. Me gusta conducir de noche. Me ayuda a pensar. Ah, ¿entonces sí piensas?, bromeó, levantando una ceja. Brian esbozó una pequeña sonrisa, una de esas fugaces que hacen más daño del debido. ¿Crees que no? Creo que eres un misterio. ¿Y eso te molesta? Emily dudó un segundo antes de responder. Creo que sí. ¿Por qué? Porque tienes una energía intimidante. Como si siempre tuvieras el control. Como si nada te hiciera temblar. Brian guardó silencio unos segundos, como si reflexionara sobre sus palabras. Luego, sin apartar la vista de la carretera, dijo con calma, no tienes idea del efecto que causas en la gente. Emily abrió mucho los ojos al girarse para mirarlo. ¿Qué? No respondió de inmediato, solo mantuvo esa misteriosa media sonrisa, con los dedos relajados sobre el volante. Hablas como si yo fuera el único indescifrable en esta conversación, continuó. Pero, Emily, creo que no te das cuenta de lo mucho que llamas la atención. Apartó la mirada, sintiendo algo inesperado subirle al pecho. Era solo un comentario casual. O tal vez no. El coche se detuvo en un semáforo en rojo y Brian giró la cabeza hacia ella. Te sientes incómoda conmigo porque crees que te analizo demasiado. Pero la verdad es que me intrigas, y me gusta entender lo que me intriga. Emily abrió la boca para responder, pero no le salieron las palabras. No sabía si sentirse molesta por su atrevimiento o halagada. El resto del trayecto hasta el apartamento de Emily transcurrió en silencio, pero sin llegar a ser incómodo. Era el tipo de silencio lleno de pensamientos no expresados, como si ambos estuvieran procesando lo que acababa de suceder. Cuando Brian se detuvo frente a su edificio, Emily dejó escapar un suspiro de alivio. Estaba agradecida de estar finalmente en casa, pero al mismo tiempo, no podía quitarse la sensación de que algo importante había sucedido entre ellos esa noche. Se giró hacia él, sintiendo la necesidad de decir algo antes de irse. Gracias por traerme. Brian ladeó ligeramente la cabeza, observándola con una mirada que le aceleró el corazón. Fue un placer, Emily. Dudó. Algo en su voz le provocó un escalofrío. Sin querer quedarse con esa extraña sensación, abrió la puerta del coche y salió, cerrándola con cuidado. Mientras subía los escalones de la entrada, sintió la necesidad de mirar atrás. Y al hacerlo, vio que Brian seguía allí, observándola. Emily apartó la mirada rápidamente y entró. En cuanto las puertas del ascensor se cerraron tras ella, se apoyó en la pared y dejó escapar el aliento que había estado conteniendo. ¿Qué había pasado? A la mañana siguiente, Emily entró en la oficina de la constructora con una taza de café en una mano y unos informes en la otra. Tras un fin de semana intentando no pensar en Brian Fischer, estaba decidida a volver a su rutina. Pero algo dentro de ella se sentía inquieto. Se había convencido de que nunca lo volvería a ver. Después de todo,
Él era un director ejecutivo multimillonario que se movía en círculos de inversores de alto perfil y reuniones de juntas directivas, mientras que ella era una arquitecta centrada en sus proyectos. Sus mundos no tenían por qué volver a cruzarse. O eso creía ella. Emily entró en la sala de conferencias con una carpeta con los documentos del proyecto en una mano y su café en la otra. Sus colegas ya estaban allí, charlando mientras Oliver Harris, el director de la empresa, hojeaba algunas páginas clave sobre la Torre Richmond, el proyecto más ambicioso de la compañía. Tomó asiento, preparándose para otra de esas largas reuniones técnicas. Pero en cuanto levantó la vista para ver quién presidía la mesa, se le cayó el alma a los pies. Brian Fischer. Allí estaba. Vestido con un traje impecable, su mirada seria y analítica escudriñaba los documentos como si se tratara de un simple acuerdo comercial. Emily se quedó paralizada. No, esto no puede estar pasando. Como si percibiera su presencia, Brian levantó la vista lentamente, y por un instante, el mundo se detuvo. Sus ojos azules se encontraron con los suyos, y fue como si el aire en la habitación se hiciera más denso de repente. Pero, para su total sorpresa, Brian mantuvo la compostura y simplemente la saludó con un tono neutral y profesional. Señorita Carter. Emily parpadeó y casi se le cae el café. ¿Acaso finge que es normal? Al notar el incómodo silencio, Oliver intervino rápidamente. Emily, te presento a Brian Fischer, nuestro nuevo inversor principal en el proyecto Richmond Tower. Se le revolvió el estómago. ¿Qué? El señor Cut Fischer y su firma de inversión han adquirido una participación en la financiación del proyecto. Será nuestro socio estratégico de ahora en adelante. Emily miró a Brian, luego a Oliver y luego a sus colegas, dándose cuenta de que nadie más parecía sorprendido por la noticia. Nadie más, excepto ella. Brian no dijo nada. Solo la observó con calma mientras ella asimilaba la noticia. Emily respiró hondo y forzó una sonrisa profesional. Bienvenido a bordo, señor Fischer. Gracias, respondió con una leve sonrisa, pero sus ojos decían algo completamente distinto. Después de la reunión, Emily estaba decidida a salir de allí lo antes posible. Necesitaba aire, un minuto para procesar lo que acababa de suceder. Pero, por supuesto, Brian Fischer no iba a dejarlo pasar. Apenas había salido de la sala de conferencias cuando oyó su voz a sus espaldas. ¿Emily? Cerró los ojos un segundo antes de darse la vuelta lentamente. ¿Qué pasa? Brian la observó, cruzándose de brazos. Su traje, perfectamente entallado, no hacía más que acentuar su imponente presencia. No hay saludo más amable, se burló, cruzándose de brazos. ¿Ahora eres mi jefe? No exactamente, pero tendremos que trabajar juntos. Emily sintió que se le secaba la garganta. ¿Ya lo sabías? Brian ladeó la cabeza ligeramente, con una pizca de diversión en la mirada. Me enteré en cuanto vi tu nombre en el equipo del proyecto. ¿Y no pensaste que sería incómodo? Yo pensé que sería interesante. Emily soltó una risa incrédula. Ah, así que ahora el destino es un juego para ti. Diría que el destino tiene un peculiar sentido del humor. Entrecerró los ojos. O quizás lo manipulaste. Brian sonrió lentamente. Me estás dando demasiado crédito, Emily. No estaba segura de si quería huir o tirarle el café. Pero de algo estaba segura, ya no había escapatoria. La oficina de construcción Geraisen estaba en completo silencio, salvo por el sonido de las teclas pulsadas rápidamente y las páginas pasando. Emily observaba fijamente los documentos en su escritorio, intentando ignorar la presencia de Brian Fischer, sentado en una silla al otro lado de la sala de reuniones. Tras la impactante revelación de que era uno de los principales inversores del proyecto de la Torre Richmond, no le quedó más remedio que afrontar la realidad. Tendrían que trabajar juntos durante los próximos meses. Y Brian parecía disfrutarlo demasiado. ¿Siempre frunces el ceño así cuando estás concentrada? Su voz interrumpió sus pensamientos. Emily apretó los dientes antes de levantar la vista. ¿Siempre haces preguntas al azar cuando deberías estar trabajando? Brian ladeó la cabeza, con una leve sonrisa en los labios. Solo cuando intento entender a alguien. Emily se cruzó de brazos, desconfiada. ¿Y por qué quieres entenderme?
Apoyó los codos en la mesa, observándola con esa mirada intensa que le revolvía el estómago. ¿Por qué me intrigas, Emily? No supo qué responder. Sintió que se le calentaba la cara, así que volvió a mirar rápidamente los papeles. Pero Brian no se detuvo ahí. «Vamos a cenar». Emily parpadeó, sorprendida. «¿Qué?» «Tenemos que repasar los detalles del proyecto. Será más productivo que quedarnos hasta tarde en la oficina. Así que esto no es realmente una invitación. Es solo una forma de hacerme trabajar horas extra. Si eso facilita aceptarlo, entonces sí». Emily suspiró, sabiendo que no tenía muchas opciones. «De acuerdo. Pero yo elijo el restaurante». Brian sonrió, y por alguna razón, le dio mariposas en el estómago. El restaurante era pequeño y acogedor, un completo contraste con los lugares elegantes que Emily imaginaba que Brian solía visitar. «¿De verdad me trajiste a un lugar tan simple?», preguntó, mirando a su alrededor. «Soy una mujer de gustos sencillos, señor Fischer». Se rió entre dientes, cogiendo el menú. «¿Y cree que un director ejecutivo como yo no disfrutaría esto?» «Creo que los directores ejecutivos como usted solo conocen menús con nombres impronunciables y platos que cuestan la mitad de mi sueldo». Brian arqueó una ceja, divertido. «Puede que tengas razón, pero siempre es bueno probar cosas nuevas». Emily negó con la cabeza, riendo. «Si sigues diciendo eso después de probar la comida, te creeré». Mientras pedían, Emily notó que, por primera vez desde que empezaron a trabajar juntos, Brian parecía más relajado. La tensión habitual entre ellos seguía presente, pero había algo diferente en su forma de hablar, como si estuviera disfrutando del momento. «Ahora dime», empezó, apoyando los brazos en la mesa. «¿Por qué arquitectura?» Emily dudó. «¿Qué quieres decir? ¿Siempre fue este tu sueño?» Se encogió de hombros. «Desde niño, siempre me ha gustado crear cosas, transformar espacios. La arquitectura me da la oportunidad de cambiar la vida de las personas», asintió Brian, con un interés genuino. «¿Y tú lo has hecho?» Emily sonrió, recordando uno de sus primeros proyectos. Había una vez una clienta, una señora mayor, que quería remodelar su casa para acomodar a su nieto, quien había sufrido un accidente y ahora estaba paralizado. Cuando terminamos el proyecto, lloró. Dijo que le cambiaría la vida. Brian guardó silencio un momento antes de decir, «Es admirable». Ella rió suavemente. «No me haga ese cumplido, señor Fischer. Estoy acostumbrada a que me desafíes en el trabajo. Quizás solo me gusta verte enojada». Emily sintió que se le encendía la cara. «Eres imposible. Y aún así, sigues aquí». El camarero les trajo la comida, interrumpiendo el momento. Emily agarró rápidamente sus cubiertos, intentando ignorar que Brian tenía razón. Ella seguía allí. Y lo disfrutaba más de lo debido. Horas después, ya era tarde cuando salieron del restaurante. Las luces de la ciudad iluminaban las calles, y el aire fresco de la noche fue un alivio después del calorcito del interior. «¿Tienes sueño?», preguntó Brian mientras caminaban hacia el coche. «No realmente. Pero si planeas llevarme de vuelta a la oficina, fingiré que sí». Se rió. «Para nada. Es una noche bonita. Vamos a dar un paseo». Emily arqueó una ceja. «¿Brian Fischer vagando sin rumbo?» «Eso es nuevo. Dijiste que es bueno probar cosas nuevas, ¿verdad?» Puso los ojos en blanco, pero no se negó. Caminaron lentamente por las calles tranquilas, sin prisa, simplemente observando la ciudad y charlando de cosas sin importancia. Emily nunca se habría imaginado a Brian tan relajado. «¿Siempre has sido así?», preguntó de repente. «¿Cómo qué? ¿Reservado? ¿Frío?» Brian parecía pensativo. «La vida me ha enseñado a ser cauteloso. Pero eso no significa que no sienta nada». No esperaba esa respuesta. Se hizo un silencio entre ellos, pero no fue incómodo. Estaba lleno de algo tácito. Emily lo miró y se dio cuenta de que, por primera vez, Brian Fischer parecía humano. Y eso era peligroso. Muy peligroso. Emily se despertó esa mañana con la mente nublada.
Todavía estaba procesando lo ocurrido la noche anterior. La cena, la conversación inesperadamente relajada y el hecho de que, contra toda lógica, había disfrutado estar con Bryan Fischer. Eso no estaba bien. Eso no era lo que debería estar pasando. Se levantó rápidamente, como si mantenerse ocupada pudiera alejar los pensamientos. Necesitaba trabajar. Necesitaba concentrarse en el proyecto de la Torre Richmondi y, sobre todo, mantener la distancia con Bryan. Pero en cuanto entró en la oficina de Gerais en construcción, se dio cuenta de que no sería tan fácil. Bryan ya estaba en la sala de conferencias cuando llegó Emily. Estaba sentado a la cabecera de la mesa, con expresión tranquila y concentrado en los documentos que tenía delante, como si nada hubiera pasado entre ellos la noche anterior. Dudó antes de entrar, respiró hondo y avanzó. «Buenos días», dijo, forzando una formalidad que no le gustaba. Bryan la miró y le dedicó una leve sonrisa. «Buenos días, Emily. ¿Dormiste bien?» Apretó los dientes. Él sabía exactamente lo que hacía. «Perfecto». Bryan asintió, visiblemente divertido por su respuesta. El resto del equipo empezó a llegar y la reunión comenzó. Emily se obligó a concentrarse en los detalles técnicos del proyecto, los ajustes estructurales y el presupuesto. Pero ignorar su presencia era imposible. De vez en cuando, sentía su mirada sobre ella, y cada vez que ocurría, se le aceleraba el corazón. Pero no lo dejó ver. Tras una intensa reunión de 1 hora, el equipo empezó a dispersarse. Emily recogió sus notas y se levantó, lista para irse antes de que Bryan pudiera decir nada. Pero justo cuando se dio la vuelta para irse, él la llamó, «Emily». Se quedó paralizada un instante, luego se obligó a parecer completamente indiferente antes de volverse hacia él. «Sí». Bryan cerró su carpeta y se levantó, ajustándose la chaqueta. «Necesito hablar contigo sobre algunas decisiones del proyecto». Emily respiró hondo. Esto era trabajo. Solo trabaja. Bueno. ¿Podemos hacerlo ya? Claro, dijo, tomando su café y haciéndole señas para que lo siguiera. Caminaron hacia el balcón de la oficina, un espacio tranquilo que solía usarse para reuniones informales. El sol de la mañana iluminaba la ciudad, creando un marcado contraste con la tensión que se sentía en el aire. Emily se apoyó en la barandilla y cruzó los brazos. ¿De qué quieres hablar exactamente? Bryan la observó un momento antes de responder. Anoche. Se puso rígida al instante. ¿Anoche? Sí. Emily entrecerró los ojos. Pensé que estábamos aquí para hablar del proyecto. Bryan le dedicó esa pequeña sonrisa peligrosamente encantadora. Podemos hablar de ambos. Ella resopló. Mira, Bryan. Lo que pasó anoche fue una cena de trabajo. Eso es todo. ¿Estás segura? Emily abrió la boca para responder, pero algo en su expresión la hizo dudar. No estaba segura. Y él lo sabía. Precisamente por eso decidió terminar la conversación allí mismo. Tengo que irme, dijo, girándose para irse. Bryan la observó un momento antes de decir algo que la hizo detenerse en seco. Te alejas a propósito. Un escalofrío le recorrió la espalda. Esto no tiene nada que ver contigo. Sí, así es. Se giró hacia él, molesta. ¿Por qué crees que todo gira en torno a ti? Bryan se acercó un paso más, su presencia llenó el espacio entre ellos. Porque conozco este juego, Emily. Contuvo la respiración. ¿Y qué juego es ese? El juego de la distancia. Me estás alejando porque sientes algo que no quieres admitir. A Emily se le revolvió el estómago. Estás completamente equivocado. Bryan ladeó la cabeza ligeramente, como analizando cada reacción. Entonces mírame a los ojos y dime que no sentiste nada anoche. Emily tragó saliva con dificultad. Quería negarlo. Quería decir que nada de eso significaba nada. Pero en el fondo, sabía que sería una mentira. Y el problema era que Bryan también lo sabía. El silencio entre ellos era denso, lleno de algo que ninguno quería nombrar. Finalmente, Emily dio un paso atrás. Esto no importa. Tengo trabajo que hacer.
Y se marchó antes de que él pudiera decir nada más. Pero al irse, sintió un peso en el pecho. Porque sabía que tarde o temprano, ya no podría correr. Emily pasó el resto del día intentando ignorar la conversación con Brian en el balcón, intentando convencerse de que él estaba equivocado, de que no sentía nada. O al menos, eso era lo que se repetía a sí misma. Pero a medida que pasaban las horas, ignorar la verdad se hacía cada vez más difícil. La tensión entre ellos había ido en aumento desde la boda de Clara. Al principio, intentó restarle importancia, considerándolo solo una broma, un juego de provocaciones sin sentido. ¿Pero ahora? Ahora su presencia la inquietaba de una forma que ya no podía negar. Y Brian lo sabía. Al final de la jornada laboral, Emily recogió sus cosas y se dirigió a la cocina de la oficina, pues necesitaba un momento para respirar antes de irse a casa. Tomó un vaso de agua y se apoyó en la encimera, cerrando los ojos unos segundos. Fue entonces cuando sintió que alguien estaba a su lado. Sabía exactamente quién era incluso antes de abrir los ojos. «Me estás evitando otra vez». La voz de Brian era baja y controlada, pero había algo más profundo. Emily respiró hondo antes de girarse para mirarlo. «No te estoy evitando. Solo intento trabajar sin distracciones». Arqueó una ceja. «¿Así que ahora soy una distracción?» «Siempre lo has sido». Las palabras se le escaparon sin que pudiera contenerlas. En cuanto se dio cuenta de lo que acababa de decir, su rostro se enrojeció. Pero Brian solo esbozó una leve sonrisa, como si hubiera estado esperando esa respuesta desde el principio. Finalmente, dijo, bajando aún más la voz. Emily se cruzó de brazos. ¿Por fin qué? ¿Por fin lo admites? Soltó un suspiro de frustración y apartó la mirada. No estoy admitiendo nada. Sí, lo estás. Dio un paso más cerca, y de repente, el aire a su alrededor se sintió más cálido. Emily, puedes seguir fingiendo que esto no está pasando, pero ambos sabemos que sí. Tragó saliva con dificultad. ¿Quieres saber qué está pasando, Brian? No tengo tiempo para esto. No pareció sorprendido. Simplemente la observó un momento antes de responder. Tienes tiempo para todo, menos para admitir lo que sientes. Emily cerró los ojos un segundo. Este era un juego peligroso. Esto no puede pasar. ¿Por qué no? Abrió los ojos y lo miró a los ojos. Porque trabajamos juntos. La sonrisa de Brian fue lenta, y en ese momento, Emily supo que no se rendiría fácilmente. ¿Y si no lo hiciéramos? Contuvo la respiración. Brian se inclinó ligeramente, tan cerca que pudo sentir su presencia como una tormenta a punto de estallar. Dime, Emily, si no fuera tu inversor, si no estuvieras tan obsesionada con estas reglas y límites, ¿qué harías? Emily no pudo responder. Porque en el fondo, ella ya lo sabía. Y Brian también. El silencio entre ellos se extendió con algo innegable. Finalmente, Emily dio un paso atrás, rompiendo el momento. Tengo que irme. Brian no la detuvo. Él simplemente la observó mientras se alejaba. Y en el momento en que Emily cruzó la puerta, supo que nada volvería a ser igual. Al día siguiente, Emily intentó mantener su rutina tras el enfrentamiento con Brian en la cocina de la oficina de construcción Geraisen. Pero la verdad era que ya nada parecía normal. La tensión entre ellos crecía, y ella sabía que tarde o temprano tendría que tomar una decisión. ¿Pero qué tipo de decisión? No estaba segura. En el fondo, una voz interior la impulsaba a dejar que las cosas sucedieran. Pero la razón siempre triunfaba. Trabajar con Brian significaba que cualquier relación entre ellos traería complicaciones. Profesionalismo, ética, reputación. Había demasiado en juego. Así que decidió que mantener la distancia era la mejor opción. Pero Brian Fischer no era de los que se dejaban vencer fácilmente. Era casi medianoche cuando Emily por fin logró desconectar del trabajo. Tras revisar unos planos del proyecto de la Torre Richmond, se dio una ducha y se desplomó en el sofá, exhausta. Sus pensamientos eran un caos y necesitaba una distracción. Entonces, su teléfono vibró. Lo tomó, esperando una notificación inesperada, pero el corazón le dio un vuelco al ver el nombre en la pantalla.
Brian Fischer. Dudó antes de abrir el mensaje. Brian, necesito hablar contigo. Es importante. Emily cerró los ojos y respiró hondo. Una parte de ella quería ignorarlo. Pero la otra parte, la que últimamente estaba completamente descontrolada, necesitaba saber qué quería. ¿Se trata del proyecto? No. Se le secó la garganta. Entonces puede esperar hasta mañana. Bloqueó su teléfono antes de que él pudiera responder y apoyó la cabeza en el respaldo del sofá, sintiéndose agotada. ¿Pero la verdad? Sabía que esto no terminaría aquí. Y tenía razón. A la mañana siguiente, al llegar a la oficina, Emily notó de inmediato que Brian parecía aún más intenso de lo habitual. No intentó hablarle directamente, pero sus ojos decían todo lo que quería decir. Y eso la ponía nerviosa. Durante una reunión de proyecto, Brian se esforzaba por provocarla siempre que podía, cuestionando sus ideas y sus propuestas, creando un ambiente lleno de tensión. Cuando por fin terminó, Emily estaba tan frustrada que decidió no dejarlo pasar. En cuanto los demás empleados se fueron, ella se acercó a él. ¿Podemos hablar?, preguntó con voz firme. Brian cerró su carpeta y la miró con esa expresión tranquila, pero llena de intenciones ocultas. Por supuesto. Entraron en una sala de reuniones vacía. Emily cerró la puerta tras ella y se cruzó de brazos. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue qué? Respondió Brian, como si no tuviera ni idea de qué hablaba. La provocación constante durante la reunión. ¿Estás poniendo a prueba mis límites? Ladeó la cabeza ligeramente, como si observara cada uno de sus movimientos. ¿Y si lo soy? Emily resopló, irritada. ¿Qué quieres, Brian? Se acercó, y Emily sintió que se le aceleraba el corazón. ¿Sabes lo que quiero? Tragó saliva con dificultad. Esto no puede pasar. ¿Por qué no? Porque es complicado. Todo en la vida es complicado, Emily. Sintió que se le agotaba la paciencia. Brian, trabajamos juntos. Eso ya es un gran problema. No respondió de inmediato. Solo la observó unos segundos antes de decir algo que lo cambió todo. ¿Y si te dijera que dejó el proyecto? Emily abrió mucho los ojos. ¿Qué? Brian respiró hondo. Voy a transferir mi participación en la Torre Richmond a otro inversor. Emily sintió un nudo en el estómago. Esto es una locura. ¿Por qué? Le dedicó una leve sonrisa. Porque ya no tienes por qué seguir huyendo. No podía creer lo que oía. No puedes simplemente abandonar una inversión por esto. Puedo hacer lo que quiera, Emily. Y lo que quiero es a ti. El silencio era ensordecedor. Emily no sabía qué decir. Todo lo que había intentado evitar, todas las excusas que había usado para alejarlo, habían desaparecido. Y eso la asustaba más que nada. Necesitaba salir de ahí. Necesito tiempo para pensar. Brian simplemente asintió, con una mirada intensa. Piensa, Emily. Pero piénsalo bien. Salió de la habitación rápidamente, con el corazón latiendo con fuerza. Pero en el fondo, sabía que no podría seguir corriendo mucho más. Emily salió de la sala de reuniones sintiendo que el suelo se derrumbaba bajo sus pies. Brian Fischer lo había logrado. Él renunció a una inversión multimillonaria por ella. Sus palabras resonaban en su cabeza. Puedo hacer lo que quiera, Emily. Y lo que quiero eres tú. Necesitaba alejarse. Respirar. Pensar. Necesitaba una salida. Pero miraba a donde mirara, solo veía su mirada. La forma en que la observaba, como si ya supiera la respuesta, se negó a admitirlo. Emily caminó hacia su oficina sin notar a la gente que la rodeaba. Tomó sus cosas rápidamente y se fue sin decir palabra a nadie. No podía lidiar con esto ahora mismo. Ya era de noche cuando se dio cuenta de que llevaba casi una hora vagando sin rumbo. Tenía las piernas cansadas, la mente le daba vueltas, pero ninguna respuesta parecía satisfactoria. Entró en una cafetería tranquila, pidió un café fuerte y se sentó junto a la ventana a contemplar la ciudad. Emily nunca había sido de las que se dejaban vencer fácilmente por nada ni por nadie.
Siempre había sido racional, siempre había puesto su carrera y su independencia por encima de todo. Y entonces llegó Bryan Fischer. La desafió, la provocó, la hizo sentir cosas que no quería sentir. Y ahora, había derribado la última barrera que ella había usado como excusa para mantenerlo alejado. ¿Y si no fuera tu inversionista? ¿Qué harías? Cerró los ojos y agarró su taza con fuerza. Emily sabía la respuesta. Pero admitirlo era otra historia. Para cuando llegó a casa, eran más de las 11. El apartamento estaba oscuro y silencioso. Tiró su bolso al sofá y dejó escapar un largo suspiro. Su teléfono vibró. Lo cogió y, al ver el nombre en la pantalla, el corazón le latió con fuerza. Bryan Fischer. Emily dudó un momento. Podría ignorarlo, fingir que no lo veía. Pero entonces, notó algo que la dejó paralizada. No era un mensaje. Era una llamada. Él estaba llamando. Tragó saliva con dificultad antes de responder. Emily. Su voz era profunda, firme y más que nunca, llena de intenciones ocultas. ¿Qué pasa, Bryan? Intentó sonar indiferente. ¿Podemos hablar? Emily cerró los ojos e intentó controlarse. Ya hemos hablado bastante en el trabajo. No hablo de trabajo. El silencio entre ellos se prolongó. Emily sintió una opresión en el pecho. No sé si puedo con esto ahora. Entonces dime cuándo. No tenía respuesta. Bryan suspiró al otro lado de la línea. Nos vemos mañana entonces. Bryan. Buenas noches, Emily. La llamada terminó antes de que pudiera protestar. Se quedó mirando su teléfono un rato, con la respiración entrecortada. Y en ese momento, se dio cuenta de algo aterrador e inevitable. No quería correr. Quería verlo. El día siguiente empezó como cualquier otro, o al menos Emily intentó fingir que sí. Pero con cada minuto que pasaba, su ansiedad aumentaba. Porque sabía que Bryan vendría a buscarla. Y nunca hacía nada a medias. Para cuando el reloj dio las 6, Emily ya estaba recogiendo sus cosas para irse. Necesitaba volver a casa, desconectar de todo, despejar la mente. Pero en cuanto salió de la oficina, Bryan ya estaba allí. Estaba apoyado en su coche, vestido con un traje impecable, con esa mirada intensa que era imposible ignorar. Emily se detuvo en seco. ¿De verdad vas a fingir que no me viste?, preguntó, inmóvil. Ella respiró hondo antes de dar un paso al frente. ¿Qué quieres, Bryan? Abrió la puerta del coche. Entra. No lo soy, Emily. Cerró los ojos, sabiendo que no tenía sentido luchar. Quería irse. Pero admitirlo era otra historia. Así que, en silencio, se subió al coche. Condujeron sin hablar. La tensión entre ellos era palpable. Bryan no dijo a dónde iban. Pero Emily sabía que se dirigía a su ático. Y por primera vez, no discutió. El coche se detuvo y Bryan salió primero, abriéndole la puerta. Emily dudó un segundo antes de salir por fin. El ascensor fue silencioso. Y cuando se abrieron las puertas, Bryan la condujo a la espaciosa sala de estar. Emily no podía dejar de mirarlo. Cada pequeño detalle de este hombre la inquietaba. Se quitó la chaqueta, se desabrochó la camisa, tomó 2 copas de vino y le ofreció una. Ella lo tomó y bebió un sorbo, intentando ignorar su peligrosa cercanía. ¿Por qué estoy aquí?, y preguntó finalmente. Bryan la observó un momento antes de responder. Porque no querías correr, su corazón latía con fuerza. ¿Y si todo esto sale mal? Dio un paso más cerca. ¿Y si sale bien? Emily tragó saliva. Todo su ser le decía que se fuera, que corriera mientras aún pudiera. Pero ya no podía mentirse a sí misma. Lo deseaba. Y en ese momento, nada más importaba. ¿El miedo? Las dudas. Todo desapareció cuando Bryan le tomó la cara y la besó. Y Emily supo en ese instante que no había vuelta atrás. El beso de Bryan era todo lo que Emily había temido y deseado al mismo tiempo. Fue intenso, seguro, sin vacilación, como si siempre hubiera sabido que este momento llegaría tarde o temprano.
Y ella, que había luchado contra esto durante tanto tiempo, ya no pudo resistirse. Lo deseaba. Brian la atrajo hacia sí, con una mano apoyada en su cintura mientras la otra le sujetaba suavemente el rostro. Emily sintió que se le quedaba la mente en blanco, sus manos aferradas a sus hombros como si necesitara algo a lo que aferrarse. El tiempo pareció detenerse. Pero entonces, la realidad la golpeó como una ola. ¿Qué estaba haciendo? Su respiración era irregular, el corazón le latía con fuerza. Emily se apartó de repente, apartando a Brian lo justo para romper el contacto. No. No puedo. Brian se quedó quieto un momento, observándola. No parecía sorprendido. En todo caso, parecía que ya se esperaba esta reacción. ¿Por qué?, preguntó en voz baja. Emily se pasó una mano por la cara, sintiéndose completamente desgarrada. Esto no puede pasar, Brian. Dio un paso atrás, pero sus ojos no se apartaron de los de ella. Dame una razón de verdad. Emily intentó organizar sus pensamientos, pero todo dentro de ella era un caos. Esto es una locura. ¿Y qué es normal?, replicó. Apretó la mandíbula, frustrada. Si cedo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa después? Brian se cruzó de brazos, con expresión serena. Lo resolveremos juntos. Soltó una risa sin humor. Así, sin más. Así, sin más. Emily sintió una opresión en el pecho. No puedo. Brian solo asintió lentamente. Pero lo que dijo a continuación la conmocionó aún más. No te obligaré, Emily. Pero deja de mentirte. Contuvo la respiración. El silencio entre ellos se prolongó. Luego se dio la vuelta y se alejó. Sin mirar atrás. Pero sabiendo que todo había cambiado para siempre. Los días siguientes fueron una verdadera prueba de resistencia. Emily evitaba a Brian en la oficina lo más que podía. Respondía concisamente durante las reuniones, evitaba el contacto visual e incluso se quedaba unos minutos más tarde para asegurarse de no encontrárselo. Pero él no se lo ponía fácil. Brian no insistió en conversar. Pero tampoco ocultó que la estaba esperando. Cada vez que sus miradas se cruzaban, Emily sentía el mismo conflicto interior. Y la estaba destrozando. Hasta que una noche, todo finalmente se derrumbó. Emily salía tarde de la oficina. Había estado revisando los planos de un proyecto y perdió la noción del tiempo. Para cuando finalmente recogió sus cosas y salió, el edificio estaba casi vacío. Solo unas pocas luces de seguridad iluminaban el pasillo. Y entonces, en cuanto dobló la esquina, allí estaba él. Brian estaba cerca de la salida del estacionamiento, apoyado en su coche como si supiera que ella aparecería en ese preciso instante. Emily se quedó paralizada. Por un instante, pensó en ignorarlo e irse. Pero sabía que no podía. Porque en el fondo, quería verlo. Quería oír su voz. Estaba cansada de luchar contra esto. Emily cerró los ojos un momento antes de tomar una decisión. Ella caminó hacia él. ¿Me esperas? Brian arqueó una ceja, pero no pareció sorprendido. ¿Qué te parece? Dejó escapar un profundo suspiro. Brian. Sube al coche. Emily se cruzó de brazos. ¿Y si digo que no? Él simplemente sonrió. No lo harás. Ella apretó la mandíbula, frustrada por lo seguro que parecía. Pero en el fondo, sabía que tenía razón. Emily se subió al coche. Brian rodeó el coche, se sentó al lado del conductor, subió y arrancó el motor. ¿A dónde vamos?, preguntó. Ya lo sabes. Y lo sabía. El apartamento de Brian estaba tal como lo recordaba. Impecable, organizado y elegante sin esfuerzo. Pero esta vez, algo se sentía diferente. Quizás fue que ya no intentaba huir. Quizás fue que, por primera vez, quería estar allí. Brian se quitó la chaqueta y se volvió hacia ella. Emily. Levantó la vista hacia él, sin apartar la mirada esta vez. Dilo. Se acercó, deteniéndose justo a su lado para que ella sintiera la calidez de su presencia. ¿Qué quieres? Su voz era tranquila y firme,
pero le provocó un escalofrío. Emily no respondió de inmediato, porque ya sabía lo que quería. Lo había sabido desde el principio, y ahora ya no había excusas. Te deseo, sonrió Brian lentamente. Entonces deja de correr. No respondió, porque por primera vez no lo necesitaba. Y cuando Brian le tomó la mano y la atrajo suavemente hacia sí, Emily supo que no había vuelta atrás. Había cruzado la línea entre la razón y el deseo. Y no se arrepintió. A la mañana siguiente, Emily se despertó con la suave luz matutina filtrándose por las cortinas. Tardó unos segundos en procesar dónde estaba. El dormitorio espacioso, las sábanas frescas, el tenue aroma a madera y colonia en el aire. Entonces, recordó. Se giró lentamente y vio a Brian Fischer aún dormido a su lado. Él yacía de lado, respirando profunda y tranquilamente, completamente tranquilo, a diferencia de ella. Emily no podía relajarse. ¿Qué había hecho la noche anterior? La respuesta era obvia, pero la verdadera pregunta era, ¿qué significaba eso ahora? Salió con cuidado de la cama, recogiendo su ropa del suelo. Sus movimientos eran lentos, intentando no despertarlo. Necesitaba un momento para pensar. Pero justo cuando recogía su blusa y empezaba a ponérsela, oyó su voz detrás de ella. ¿Huyendo otra vez? Emily se quedó paralizada. Se giró lentamente y encontró a Brian despierto, observándola con esa mirada intensa. Estaba recostado contra la almohada, con las sábanas a la altura de la cintura, y su cabello ligeramente alborotado, de una forma frustrantemente atractiva. Tragó saliva con dificultad. No voy a huir. Brian arqueó una ceja, claramente poco convencido. ¿Entonces por qué parece que intentas irte sin despertarme? Emily apretó los dientes. Porque necesitaba un momento para pensar. Él se quedó callado un momento, observándola, como si intentara leerle el pensamiento. Entonces, suspiró. Emily dudó. Brian, Emily. Él le tendió la mano. Ella sabía que si la tomaba, no habría más excusas. Pero antes de que pudiera cambiar de opinión, dio un paso adelante y le puso la mano en la de él. Brian la jaló de vuelta a la cama, con los ojos fijos en ella. ¿Te arrepientes? Emily respiró hondo. Debería. Pero no lo hizo. No. Los labios de Brian se curvaron en una pequeña sonrisa. Entonces deja de darle tantas vueltas. Ojalá pudiera. Pero la verdad era que su mente era un desastre. ¿Y ahora qué? Preguntó en voz baja. Brian le recorrió la mejilla con un dedo, trazando un camino invisible. Ahora, ya veremos a dónde nos lleva esto. Emily le sostuvo la mirada. Porque por primera vez se dio cuenta de que Brian estaba tan absorto en esto como ella. Y eso la asustó aún más. En los días siguientes, Emily y Brian adoptaron un ritmo tácito. Una rutina que ninguno de los dos definía, pero que ambos entendían. Divirtámonos un poco con quienes solo leen los comentarios. Escribe Pepsi en los comentarios. Solo quienes llegaron hasta aquí lo entenderán. Continuemos la historia. En el trabajo, mantuvieron la misma actitud profesional de siempre. Sin roces, sin miradas persistentes, sin señales de que algo hubiera cambiado. Pero así había sido. Y la tensión entre ellos se intensificaba cada día. Cada vez que estaban solos en la oficina, Emily sentía la electricidad en el aire. Cada conversación parecía cargada de intenciones tácitas. Cada mirada parecía un secreto compartido. Y por la noche, no podían separarse. Era como si algo invisible los atrajera una y otra vez, hasta que un día ya no fue suficiente. Emily estaba en su escritorio, revisando los últimos ajustes del proyecto de la Torre Richmond, cuando su teléfono vibró. Lo cogió y vio un mensaje corto: Brian, ven a mi oficina. Frunció el ceño. ¿Una reunión inesperada? Guardó sus papeles, cogió su tableta y caminó por el pasillo, intentando no parecer sospechosa. Pero en cuanto entró en su oficina y cerró la puerta, se dio cuenta de que no era una reunión más. Brian estaba de pie junto a la ventana, con las manos en los bolsillos del traje, mirando la ciudad. Parecía tenso. Emily cerró la puerta tras ella y se cruzó de brazos. ¿Qué pasa? Brian se giró lentamente.
Y en ese momento, supo que algo andaba mal. Tenemos que hablar. Emily contuvo la respiración. Nunca había empezado una conversación así. ¿Sobre qué? Brian se acercó un paso. Sobre nosotros. Se le revolvió el estómago. ¿Y nosotros qué? Respiró hondo, como si eligiera sus palabras con cuidado. Esto se está volviendo más serio de lo que esperaba. A Emily se le encogió el pecho. ¿Y eso es un problema? Brian no respondió de inmediato. Y eso le bastó para comprender. Un sabor amargo le llenó la boca. ¿Quieres terminar con esto? Brian se pasó una mano por el pelo, visiblemente frustrado. No lo sé. Ella retrocedió. ¿No lo sabes? La miró directamente, con los ojos llenos de conflicto. Emily, sabes que no soy de los que se meten en problemas. Le dolía el pecho. ¿Entonces por qué empezaste esto? Brian no dijo nada. Y en ese momento, Emily se dio cuenta de algo. Estaba completamente inmersa en esto. ¿Y él? Aún no estaba seguro. Emily soltó una risa sin humor, negando con la cabeza. Dices que no eres de los que se involucran. Pero aquí estás, involucrado. Brian apretó la mandíbula, como si quisiera discrepar pero no pudiera. Emily suspiró, intentando ignorar el creciente dolor que sentía en su interior. Si me dices esto ahora, Brian, es porque ya lo has decidido. No dijo nada. Y eso dolió más que cualquier palabra. Emily no era de esas mujeres que suplican. No cambiaría quién era por nadie. Así que hizo lo único que podía hacer. Dio un paso atrás y dijo, de acuerdo. Brian pareció sorprendido. Emily, no tienes que decir nada más. Lo entiendo. Se dio la vuelta y salió antes de que él pudiera ver las lágrimas formándose en sus ojos. Emily no regresó a casa esa noche. Caminó por la ciudad durante horas, intentando encontrar la manera de no sentir lo que sentía. Pero era imposible. Se había enamorado de Brian Fischer. Y ahora, tenía que seguir adelante sin él. Porque al final, él nunca estuvo listo para ella. Emily no fue a trabajar al día siguiente. Pasó la noche mirando al techo, intentando encontrar la manera de que el dolor en su pecho desapareciera. Pero no había una solución fácil. Había cometido el error de enamorarse de Brian Fischer. Y ahora, él intentaba escapar antes de que fuera demasiado tarde. El problema era que, para ella, ya era demasiado tarde. A la mañana siguiente, envió un mensaje a Recursos Humanos para avisarles que necesitaba un día libre. Luego, apagó el teléfono y se negó a mirarlo durante el resto del día. Necesitaba espacio. Al comenzar el segundo día sin Emily en el trabajo, Brian supo que había cometido un error. Pasó la noche sin dormir, repasando cada palabra de su conversación. No soy de los que se involucran. La mirada que Emily le dirigió en ese momento lo atormentó. Porque no era cierto. Estuvo involucrado. Más de lo que debía. Más de lo que quería admitir. Se había convertido en lo que más temía. Y por primera vez en su vida, no sabía qué hacer al respecto. Al caer la tarde, Emily oyó el timbre. Frunció el ceño. No esperaba a nadie. Pero en cuanto abrió la puerta, su corazón se paró. Brian Fischer estaba allí de pie, con las manos en los bolsillos del abrigo y la mirada intensa y decidida. Ella agarró la puerta con fuerza, dispuesta a cerrarla de inmediato. No, dijo rotundamente. Brian no se alejó. ¿Podemos hablar? No tengo nada que decirte. Pero sí tengo algo que decirte. Apretó los dientes. Ya he oído suficiente, Brian. Suspiró, pasándose una mano por el pelo, visiblemente frustrado. Me equivoqué. Emily sintió una opresión en el pecho, pero no cedió. Sí, lo hiciste. La miró. Y por primera vez, parecía vulnerable. Emily, no soy un hombre que se gestione bien con las emociones. Eso nunca ha sido parte de mi vida. Nunca lo necesité. Ella puso los ojos en blanco. Oh, bien por ti. Ahora dime, ¿qué tiene que ver eso conmigo?
Tiene que ver contigo, porque lo cambiaste todo. Abrió la boca para responder, pero no le salieron las palabras. Quería irme antes de que empeorara. Pero la verdad es que ya lo hizo. Emily contuvo la respiración. ¿Qué quieres decir con eso? Brian hizo lo último que ella esperaba. Dio un paso adelante, le tomó el rostro entre las manos y le susurró, «Estoy enamorado de ti». Ella se quedó paralizada. ¿Qué? La miró con toda la honestidad del mundo. «Estoy enamorado de ti, Emily. Y estoy completamente perdido en ello». El corazón de Emily latía con fuerza porque nunca imaginó escuchar esas palabras de Brian Fischer. Pero entonces se dio cuenta de algo aún más aterrador. No quería que se perdiera. Quería encontrarlo. Emily respiró hondo y le tomó las manos. «Entonces deja de correr, Brian». Él no respondió. Simplemente se acercó y la besó. Y esta vez, ninguno de los dos se apartó. El beso entre Emily y Brian no fue como los demás. Esta vez, ya no hubo incertidumbre ni huida. Fue real. Finalmente, Brian la abrazó con fuerza, como si temiera que desapareciera, mientras Emily sentía el corazón latirle con fuerza. Nunca imaginó que diría esas palabras. «Estoy enamorado de ti». Esas palabras resonaron en su mente. Y lo único que pudo hacer fue devolverle el beso con toda la intensidad. Cuando finalmente se separaron, Brian apoyó la frente contra la de ella. Cerró los ojos como si saboreara el momento. «Esta vez no te dejaré ir», susurró. Emily sonrió suavemente, con el corazón rebosante de felicidad. «¿Y si digo que no quiero ir?» Brian abrió los ojos y la miró. Algo nuevo e intenso brillaba en ellos. «Entonces no hay nada en este mundo que pueda impedirme hacerte mío». Los meses siguientes fueron los más felices de la vida de Emily. Ella y Brian finalmente aceptaron lo que sentían. Y aunque trabajar juntos seguía siendo un reto, aprendieron a equilibrarlo. En los días de reuniones tensas, discutían sobre contratos y plazos. En las noches tranquilas, compartían cenas, risas y besos furtivos en la cocina. Y por primera vez, Emily se sintió completa. Lo amaba. Y Brian, un hombre siempre controlado, racional y temeroso de las emociones, aprendió a amarla de la manera más profunda y sincera posible. Pero sabía que aún faltaba algo. Y tenía un plan para ello. Esa noche, Brian invitó a Emily a una cena especial. Llevaban casi un año juntos, y ella presentía algo en el aire. Pero no tenía ni idea de lo que estaba a punto de suceder. El restaurante tenía una terraza privada iluminada por luces tenues que brillaban como estrellas. El ambiente era elegante e íntimo, y el corazón de Emily se aceleró al notar que Brian parecía más nervioso que de costumbre. «¿Estás bien?», preguntó con una sonrisa. «Nunca he estado tan segura de nada en mi vida». Arqueó una ceja, intrigada. Entonces, antes de que pudiera decir otra palabra, Brian se levantó de la silla. Emily frunció el ceño, confundida. «Brian, ¿qué eres?». Pero su voz se apagó en su garganta en el momento en que él se arrodilló. Emily sintió que el mundo se detenía. El restaurante que los rodeaba desapareció. El ruido, las luces, la gente. Todo se desvaneció excepto Brian Fischer, arrodillado ante ella, sosteniendo una caja de terciopelo abierta con un anillo precioso dentro. Sus ojos estaban llenos de emoción. Pero su voz era firme y segura cuando finalmente habló. «Emily Carter. Nunca planeé esto. Nunca imaginé que estaría aquí, de rodillas, pidiéndole a alguien que compartiera el resto de mi vida conmigo». Emily sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Pero entonces llegaste tú», continuó Brian sonriendo, «y me pusiste patas arriba. Me hiciste sentir cosas que nunca pensé que podría. Me hiciste desear algo que nunca supe que necesitaba». Se tapó la boca con las manos, incapaz de contener sus emociones. «Te amo, Emily. Y quiero pasar cada día de mi vida contigo. Quiero reír contigo, pelear por tonterías, viajar por el mundo y volver a casa sabiendo que estarás ahí». Él le sujetó la mano con firmeza, mirándola a los ojos. «¿Entonces, te casarías conmigo?». Emily soltó una carcajada entrecortada, con lágrimas corriendo por su rostro. «Sí.
Sí, 1000 veces sí. El restaurante estalló en aplausos cuando Brian le puso el anillo en el dedo. Luego se levantó y la abrazó con un beso profundo y apasionado, lleno de promesas. Y en ese momento, Emily lo supo. No había miedo en el mundo lo suficientemente fuerte como para separarlos. Se pertenecían el uno al otro. Para siempre. El día era perfecto. El cielo era azul, la brisa suave y el sol brillaba suavemente, calentando la mañana. Emily apenas podía creer que este día por fin había llegado. Llevaba un impresionante vestido blanco, con un delicado encaje que se ajustaba a su figura, y un largo velo que caía con gracia hasta el suelo. Llevaba el cabello recogido con un elegante recogido, y sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía un ramo de flores blancas. Dentro del salón, los invitados estaban reunidos, esperando el momento más esperado. Pero para Emily, solo una persona en esa multitud realmente importaba. Y él estaba allí, esperándola. Brian estaba de pie ante el altar, vestido con un traje impecable, pero no fue eso lo que le llamó la atención. Fue la forma en que la miraba, como si fuera lo más preciado que jamás había visto. Emily se mordió el labio, conteniendo las lágrimas, y comenzó a caminar hacia el altar. Con cada paso, su corazón latía más rápido. Y entonces, cuando por fin estuvo a su lado, Brian le tomó la mano y le susurró suavemente: «Estás hermosa». Ella sonrió, y entonces el oficiante comenzó la ceremonia. Cada palabra pronunciada se sentía más significativa que cualquier otra cosa en el mundo. Pero el momento que Emily había esperado toda su vida llegó cuando el oficiante preguntó: «Brian Fischer, ¿aceptas a Emily Carter como tu esposa, prometiendo amarla, honrarla y estar a su lado todos los días de tu vida?» Brian le apretó la mano con más fuerza. Sus ojos brillaban de emoción y su voz, firme pero llena de sentimiento, respondió: «Con todo mi corazón, sí». Emily sintió un nudo en la garganta, y cuando el oficiante se giró hacia ella, creyó que su pecho iba a estallar de felicidad. «Emily Carter, ¿aceptas a Brian Fischer como tu esposo, prometiendo amarlo, honrarlo y estar a su lado todos los días de tu vida?» Respiró hondo, mirando al hombre que había cambiado su vida por completo, y luego sonrió con todas sus fuerzas. «Sí, sí, para siempre, sí». Brian soltó una risa silenciosa, con los ojos llenos de amor. «Entonces, por el poder que me ha sido conferido, los declaro marido y mujer». Antes de que el oficiante pudiera terminar la frase, Brian abrazó a Emily, rodeándola con sus brazos y besándola profundamente, provocando vítores y aplausos entre los invitados. Ella rió contra sus labios, sintiéndose más feliz de lo que jamás imaginó. ¿Qué te pareció la historia de Brian y Emily? Deja tu opinión en los comentarios. Califica esta historia del 0 al 10. ¿Cuál es tu puntuación? No olvides suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de todas nuestras historias. Y descubre más historias emotivas haciendo clic aquí en la pantalla final.